¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Tendencias Prime, en GTD Manquehue, señal 31 en estándar, y los que quieren en HD, 841. No tengo Telefónica del Sur, no tengo GTD Manquehue. ¿Qué es lo que puedo hacer? No se preocupe, tendenciastv.cl nos ven en todo el país. Hoy vamos a hablar de la fe a propósito de que el país ha estado en un ambiente bastante espiritual y usted puede debatir a través del WhatsApp, usted puede debatir a través del correo que aparece en pantalla. Don Mario Chilling. ¿Cómo le va, don Agustín? Bien, y usted, imagínate vamos a hablar de fe y usted que... Me gusta el tema, después es vamos a uno, hablar es uno de los temas que más me gusta y ahora no lo debato con tanta pasión como antes. Nos acompaña Rodrigo Figueroa, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica y también escribió este libro que se llama No diga adiós, adiós. No diga adiós, adiós. Interesante el tema. Razones para creer. Razones para creer. Aquí está como el manual. Si usted no cree en nada, aquí está como la solución. ¿Ah? No, es un libro que es una invitación a dialogar, digamos, con una persona escéptica en materia religiosa. Me gustó el título. No diga adiós, adiós. Está muy bueno. Razones para creer. Y si la gente quiere comprar este libro... Bueno, eso lo publicó, claro, la editorial Monte Carmelo en España, así que en Chile no hay. No, se puede comprar por internet en la página web de la editorial, o si no en alguna librería española que espero que... La editorial Monte Carmelo. O bien que rece y va a llegar milagrosamente a su casa. También. No, sí. Eso es más difícil, pero... ¿Por qué? Claro, si hay también un hombre de fe, don Tomás Cox. ¿Ah? ¿Quién le dijo a usted, don Agustín, que era un hombre de fe? Cara a cara, ¿ah? Radio El Conquistador, es que empresario. La fe mueve montaña. A eso vine yo a decir esa frase nomás. Con eso estamos listos. Con eso estamos listos. Sabio, la fe mueve montaña. Bueno, nos acompaña un amigo personal, Ricardo Salazar, es licenciado en Teología y además pastor de la Iglesia Cristiana Vida Abundante de Costa Rica. Y Ricardo Salazar, aunque usted no lo crea, fue un jugador destacado de fútbol. De su país, ganó muchos campeonatos, fue jugador también de la selección de Costa Rica. Qué bueno. Jugó con equipos importantes en esa competencia. Klinsmann puede haber sido el jugador alemán. ¿Ah? Así Gracias es. por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias, Agustín. Para mí es un privilegio y también un gusto enorme con los compañeros que me toca estar en este programa y pues agradecer que se me haga un espacio. Quiero partir contigo, Ricardo. ¿Qué es la fe? Bueno, la definición que otorga la Biblia en Hebreos capítulo 11 es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Añadiría que la fe es un milagro que ocurre dentro del corazón. Ya que partiste describiendo mi historia como futbolista, a los 11 años empecé a consumir pornografía en la cantina de mi padre. Tenía revistas para sus clientes. Yo era un niño y eso llegó a mis manos, destruyó todo lo que puede destruirse en la vida de un niño que no debería consumir aquello. Rápidamente, muy joven, incursioné en toda clase de excesos sexuales y empecé a jugar de manera pagada fútbol muy joven, desde los 16 años. Ganaba dinero por jugar. Pasé por las selecciones juvenil, sub-23 y mayor de mi país antes de los 18 años y eso me lanzó a un mundo de excesos y siendo una persona lesionada internamente, se me abrieron una serie de oportunidades y entré casi por todas esas puertas. Así que a los 20 años era una persona de una moral cuestionable por muchas razones. Ejemplo, era el amante de la esposa de mi mejor amigo. Eso es vergonzoso para mí, con 20 años. Vergonzoso, a eso me refiero con una moral deteriorada. Y a los 21 años, en un grupo carismático católico de estudio bíblico, tuve una experiencia de corte espiritual. Así que a partir de ese día, después de eso fui, a pesar de que tenía una amenaza de muerte, le toqué la puerta a aquel hombre, a decirle haga lo que quiera, vengo a pedirle perdón. Corté la relación de manera radical
porque era impropio, improcedente, los planes que teníamos. Y a partir de los 21 años, y hoy que tengo 57, es como si hubiese ocurrido ayer. Me conmueve recordar la gracia y la misericordia con que fui recogido. Y he tratado de caminar de acuerdo a los conceptos de quien no es un mito para mí, sino un amigo de camino. Al escuchar esa historia, Mario Chilling, porque en la historia de Conciencia de Valores que tú usas acá, sí, claro. todavía no puedo definir en qué cree Mario ¿Por Chilling. qué quiere encasillar? No, porque me acuerdo que contaste incluso la historia de un eventual accidente aéreo, sí, claro, que fue en Estados Unidos, y tú te encomendaste a Dios, a todos los te dioses. encomendaste a Alá, te encomendaste a quien podría encomendarte. ¿En qué crees tú? No creo en nada, y como no creo en nada, tengo tremendas dudas desde un punto de vista espiritual. Pero al escuchar la historia de él, no me hace mayor sentido, porque creo que la ética apunta a no generar sufrimiento a los demás. Obviamente que el tema particular de la infidelidad con el amigo sí me parece que es un tema ético, porque le provocó en algún cierto sentido una molestia, un sufrimiento a su amigo. Pero me parece que más allá de consumir pornografía o no pornografía, el hecho de ser carnívoro, por ejemplo, y comer animales, es mucho más sangriento y es éticamente más reprochable que consumir pornografía, porque le estás provocando sufrimiento a seres sintientes. Yo soy una persona que fui criado en el Colegio Verbo Divino, católico. A los 15 años me confirmé luterano, me cambié a la fe de mis ancestros alemanes, viví en un colegio, estudié en un colegio anglicano. Por lo tanto, conocí muchos credos y mucha fe. Mi mejor amigo era ateo y me introdujo un poco en el camino de la duda, donde finalmente me decía, ¿por qué hay que creer en esta fe, siendo que hay una serie de estafadores en el mundo, sectas que hay en el mundo que quieren sacar tu dinero, que quieren aprovecharse de ti y que te piden exactamente lo mismo que es la fe? Cree en mí, cree en lo invisible. Un estafador de una estafa piramidal también dice lo mismo. Cree que vas a ganar mucho dinero con esto, pero en realidad hay un fraude. Entonces, versus la fe está algo que se llama el pensamiento crítico o la evidencia científica. Pero cuando tú tienes la evidencia, ya no necesitas creer porque ya sabes. Ya, pero te coloco, eso sí, un personaje que aparece en la mayoría de los mundos donde se profesan religiones, que es Jesucristo. ¿Te parece un estafador Jesucristo a ti? No, tuve la suerte de estar en Galilea el año pasado, justamente. Estuve en Cafarnaúm, estuve caminando por el mar de Galilea. Me parece tremendamente místico. Creo que Jesucristo es un maestro de la ética, es un maestro espiritual. Desde el punto de vista budista, incluso tú puedes rezarle a Jesús sin ningún problema. Desde un punto de vista cristiano, eso sí, tú no le puedes rezar a Buda. Por lo tanto, el budismo es mucho más inclusivo que el cristianismo. Ahora, de ahí a creer de que ese hombre magnífico, como también lo fue Sócrates, como también lo fue Martín Lutero, como también lo fue, los grandes filósofos de la humanidad, es el hijo del creador del universo, los hoyos negros, de las galaxias, que es ese minúsculo ser humano, es hijo directo o es el creador de todo el universo, me parece que no soporta ninguna lógica. Tomás Cox, tú eres una persona creyente, católico, ¿cómo te podrías definir? Como un católico no observante. Practicante. Claro, no practicante, digamos, no practicante, indisciplinado, pero no por flojera, sino que por una serie de razones prácticas. No, pero es que tú partiste diciendo un católico no observante. En el sentido de que... ¿Qué significa no observante? En el sentido de que no tengo disciplina. No tengo disciplina en situaciones como la misa dominical, por ejemplo. No tengo disciplina. Pero no es por indisciplina, es por incompatibilidad con mis actividades mundanas. Cuando uno ve en el mundo católico, y aquí lo introduzco también a Rodrigo, y a ti te hago la misma pregunta, la caída
la caída que ha tenido la iglesia de adherentes en el mundo. Impresionante, lo comentaba en la radio hace algunos días. Ha caído desde que 75% a niveles que ha bordeado incluso el 60 y tanto, 67%. Salvaje. Pero hay un dato que salió en la prensa, y sale el gráfico, sí, y lo compara con el mundo curiosamente evangélico. ¿Cuántos van el día domingo a misa? En el mundo evangélico, permanentemente. Un 10% de la feligresía. Un 10% contra un 40%. Impresionante. ¿Tú estás en el 10 o estás en el 40? No, yo estoy en el 10. No, yo estoy en el 10. Estoy en el 10. Pero antes quiero... el 10, perdón. Es que el 10 el que va. Sí, estoy en el 90 que no va. No es el 10 el que va. Sí, por eso. Claro, estoy en el 90 que no va. Pero antes quiero decir que la historia que relata el distinguido invitado Ricardo de Costa Rica la encuentro conmovedora, la encuentro emocionante y la encuentro notable. A ti te da sentido, porque a Mario Chino no le dio ningún sentido. Pero la libertad es libre, como dicen en el campo. Sí. La libertad es libre. Yo con todo respeto, yo no quiero herir la susceptibilidad de Ricardo. Salir jugando, y no me hieren lo más mínimo, te lo puedo asegurar. Salir jugando de una situación metido en el pozo. Me encuentro impactante, sí. Y salir jugando y llegar a los 50 años, medio siglo, en un ámbito distinto, con un discurso distinto, probablemente con una vida distinta y con un relato distinto, lo encuentro extraordinario. No, sin centrarme en el tema de las cosas que dijo Ricardo, pero que el efecto de tantos años de consumir pornografía no vaya a tener ningún daño. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Mario, ahí yo creo que eso sí tiene un efecto brutal. Cerrando el paréntesis, una opinión, con todo respeto. Pero, ahora, yo soy una persona de fe por dos razones, porque creo que es tan difícil la vida en todos sus sentidos, que si no tienes fe, sencillamente te vas de espalda. La fe es muy necesaria. Es casi un sentimiento de cobardía, porque sin fe tú no puedes avanzar. ¿Tú has pasado por crisis de fe? Sí, claro. Pero cortita. Todos. ¿Pero cuál fue la más brutal? La que... Cuando se te derrumban ciertos afectos en el pasado lejano, y tú ves que hay una situación realmente de crueldad, tú dices, pucha, Cay, tan solo estamos, tan solo estamos, tan nublada que está la vida, tan difícil que está la vida. Pero ¿sabes qué? Uno tiene momentos de ceguera, pero de una u otra manera, tal vez por el instinto de conservación espiritual y física, uno busca volver a creer. Y yo he visto en mi modesta vida a los 67 años, en 10 o 12 oportunidades que las tengo clarísimas, la mano de Dios, los caminos de Dios. Esa coyuntura, esa esquina, esa bocacalle, en que habiendo 2 o 3 alternativas, pude salir jugando porque tuve la luz necesaria. Así clarísimo, clarísimo. Rodrigo, no te voy a preguntar qué crees tú, porque de hecho eres licenciado en filosofía, además de la católica, además una persona muy... Sí, una corrección nomás, la licenciatura en filosofía fue en la Universidad de los Andes. Ah, bueno, alguien me dijo que la católica, el Carlito Gómez me dijo, pero bueno. Claro, es que una universidad católica. Es una universidad católica. Muy católica también la Universidad de los Andes, y tú obviamente eres bastante activo dentro de la propia Iglesia Católica. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice a Tomás. Cuando tú ves en la prensa que solamente un 10% de la gente verdaderamente va todos los domingos a misa, Chile ha cambiado brutalmente en eso, porque eso no era una cifra de no sé, hace 5 años atrás, ni hablar de hace 10 años atrás. ¿A qué lo atribuyes? ¿Cuál es la lectura que tú le haces desde tu mirada? Yo creo que es difícil dar una respuesta a esa pregunta, porque yo estaría, a diferencia de la verdad que habitualmente van a misa, y me encuentro con que hay mucha gente. Sí, digamos, o sea, sí. Yo creo que hay una necesidad importante, como dice Tomás, de creer, en parte quizás porque nos resistimos a desaparecer con la muerte de manera definitiva. Yo creo que es más fácil, por ejemplo, para alguien que no cree en su lecho de muerte, pasar a la fe, que a la inversa, alguien que cree pasar a la incredulidad, digámoslo así. Me acuerdo de un profesor canadiense, católico, Jean Grondin, que tiene un libro muy bonito, se llama El sentido de la vida, pero no en ese libro. Vino a Chile, lo trajo a una universidad, de una conferencia, y dijo, a mí me dicen que hay mucha gente que no cree. Yo viajo mucho con todo él, y cada vez que me subo a un avión y hay turbulencias, veo que todo el mundo reza.
Como el señor Chile. No cree en nada, se puso a rezarle a todo. Yo diría que la fe, yo no sé si otorga respuestas, pero otorga esperanza. Claro. Es que Y la esperanza, perdón, porque el creyente, incluso lo dice el Papa Benedicto en un libro extraordinario que se llama Introducción al Cristianismo, el creyente y el incrédulo están el incrédulo en materia, el escéptico, claro, el escéptico en materia religiosa, están en el mismo océano de la duda. Sí, claro. Lo que pasa es que resuelven la duda de manera distinta. Entonces, explícanos ese concepto. No, es que ¿Cómo la resuelve el que tiene fe y cómo no la porque resuelve el que no tiene fe? el que no tiene fe apuesta porque Dios no existe y el otro apuesta porque Dios existe, en el fondo. Para ninguno es una evidencia aquello que afirma como una creencia, porque si es creencia, no es ciencia. Evidentemente que una creencia es algo que me aparece como probable o como una certeza del corazón, pero que no es demostrable. ¿No? Yo creía que la selección chilena iba a ir al Mundial de Rusia. Fue una creencia falsa porque al final no va. Lo que ¿no? iba a agregar, Pero, perdón, era una a cosita. Richard Dawkins, muy cortito, que Richard Dawkins dice que justamente en el miedo se refugian todos los creyentes. Pero cuando tenemos tranquilidad y tenemos salud y podemos reflexionar con la razón y no con la emoción, ahí el escepticismo tiene mucha más fuerza. Porque el ateísmo sin duda no es en nada terapéutico, salvo pero no me el budismo, que si bien es una religión y es una filosofía y una religión atea. Okay, pero sí reemplaza el concepto de Dios por karma. Pero Mario, tú colocaste una plataforma, la plataforma del temor, la plataforma del miedo, claro, en la que hace crecer el cristianismo o aquel que profesa la fe religiosa. Oye, o sea, Pascal, tú le quitas ese pilar y tú dices que me cambio al otro lado. Pero el hombre primitivo, cuando ve caer un rayo, ¿qué es lo que dice? Dios está enojado. Cuando hay una inundación, Dios está enojado. Un terremoto, Dios está enojado. Hasta el Papa lo dijo. ¿Qué opinas Ricardo, que era la Virgen en México que había provocado el... Perdón, solo para terminar, dos cosas. Una, a propósito de los miedos, Pascal dice, una persona creyente en su lecho de muerte teme perder a Dios. Y una persona a veces escéptica teme encontrarlo. ¿No? En el fondo también puede darse eso, ¿no? Pero yo no quería ir a eso, sino que quería contar una historia, en el fondo, no personal, no es una historia mía. Pero a propósito, porque la gran interrogante, en el fondo, yo creo que la fe es el problema del mal y el problema del dolor. Estoy planteando otro tema, yo sé, claro, ¿no? Pero un muy buen tema. Ese es el punto. Entonces, yo quiero contar una historia porque al final la respuesta... No hay una respuesta que el otro me dé respecto de mi relación con Dios o no relación con Dios, sino que es una respuesta que yo me doy, que yo doy. Entonces, lo cuenta Elie Wiesel, autor de origen judío, hoy día todavía vivo, nonagenario, Premio Nobel de la Paz en 1985-86, ¿no? En un libro que se llama Trilogía, La noche, el alba, el día, esa es la trilogía, y en la noche cuenta su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, lugar que pude visitar hace poco, hace poco también el Museo de la Muerte, por decirlo así, ¿no? Bueno, y ahí cuenta que él llega con su padre, su madre y su única hermana menor que él a este campo de concentración, un viaje infernal en tren, por supuesto, digamos, ¿no? Y en el fondo, al llegar al campo de concentración, lo separan, él queda con su padre, su madre y su hermana no las volverá a ver, morirán en el campo de concentración, su padre también va a morir en el campo de concentración, es el único sobreviviente, y en algún minuto, en su estadía en Auschwitz, los nazis reúnen a todos los hombres del campo de concentración y cuelgan al azar, eligen a 3 para colgarlos delante de los demás, porque algo había pasado que acusaban a los judíos, entonces en represalia y para evitar cualquier intento de escape, lo que sea, eligieron a 3, 2 adultos y un niño, que Wiesel dice debe haber tenido unos 12, 13 años en ese momento. Es como la escena del Gólgota, digamos, ¿no? Cristo y los 2 hombres adultos mueren de inmediato cuando los ahorcan, pero el niño su cuerpo no tenía el peso suficiente para hacer caer la cuerda de inmediato, entonces agonizaba balanceándose la cuerda, y él dice que en ese horror él pierde la fe. Y que alguien grita, uno de los prisioneros del campo dice, ¿y dónde está Dios? Y esa es la pregunta que también los creyentes nos hacemos.
¿Dónde está Dios cuando se me muere un ser querido, cuando ocurre una tragedia, cuando se cae un avión, cuando se mata a un inocente? En fin, ¿dónde está Dios? Y alguien del campo de concentración, otro prisionero, gritó, lo cuenta Wiesel, Dios está ahí en ese niño que agoniza colgado. Esa es una respuesta. La otra, perder la fe, es otra respuesta. Nosotros tenemos que resolverla en el fondo. Quiero volver al tema del miedo y al tema del dolor. Primero a la historia que él cuenta. Quiero saber tu visión de eso, Ricardo. Y esto que yo he escuchado de mucha gente también, que usa la plataforma de la fe simplemente porque no me quiero ir a un infierno, ¿eh? Como tú no lo dijiste de esa forma, o porque tengo muchos temores de que algo después de la muerte yo no vaya a conseguir o no lo vaya a lograr, y el mío pasa a ser lo que lo aferra a una vida de fe. He escuchado bastante eso. ¿Qué opinas de eso particularmente y a propósito del tema también del dolor? Ok, bueno, con respecto al tema del dolor, en el concepto de teología es fundamental entender que nosotros vivimos en un mundo caído. Nuestra pecaminosidad es la que genera toda aquella maldad. ¿Y dónde está Dios? Es el Dios que se describe en el Salmo 23 diciendo que en este valle de sombra y de muerte, Él decidió venir a acompañarnos, siendo el buen pastor que me promete llevarme al otro lado. No es la negación del valle de sombra y de muerte, sino su compañía y su fortaleza en medio de. Y me gustaría añadir algo más. El cristianismo es singular, Mario decía, que el budismo es más inclusivo. Sí. Y es singular por su fundador. Jesucristo no es igual a Buda en muchos sentidos, pero especialmente en su discurso. El discurso de Cristo es absolutamente egocéntrico, palabra extraña que podría sonar. Es absolutamente egocéntrico. Él no dejó espacio para nadie más. Entonces yo puedo creerle o rechazarlo. Tengo esas dos opciones. Él levanta la mano en medio del tiempo y el espacio y dice, yo soy camino, soy verdad y soy vida. Nadie, no nos gustan los absolutos a los posmodernos, nadie llegará al Padre si no es por mí. Y se establece como el único vínculo. En efecto, hay quien dio la espalda y se fue. Juan capítulo 6, verso interesante, Juan 6, 66, solo una coincidencia seguramente, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Y él no dijo nada. Volvió a ver a los dos y les preguntó si ellos también quisieran irse. Jesús no anda como en ruego de ven negociando, conmigo, sino que levanta la mano como un faro en medio de la historia. Y aquellos que acudimos a su luz y a su calor y que encontramos en él una respuesta y que no pasa solo por el día del terror o el día de la escasez, sino que yo he tenido desde los 21 años y hasta los 57 muchos veranos, también muchos inviernos. Y esa figura ha sido constante en todo ese escenario. Tomás Cox, si usted quiere comprar un auto, yo le recomiendo que sea de la marca Chevrolet. No me cabe ninguna duda. Y el líder en Chevrolet es Inalco. En www.inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet. El Camaro, que tanto le gusta al señor Cox, de ese color azul. Pero como el señor Chile le gusta la centroizquierda, mire lo que pasa con el Camaro. Se pone de color rojo. ¿Ah? Para no llamar la atención. Oiga, ahí en www.inalco.cl vea condiciones de financiamiento, oferta los fines de semana y vaya al líder, no se enrede. En inalco.cl, lo mejor de Chevrolet. A los televidentes, por favor, soy de centro y siempre he dicho que he sido de centro liberal, así que para que no... Usted, no sé, es cosa que vea la historia para atrás y fue candidato del PRO de Marco Enrique Ominami, yo sepa de centro izquierda. Independiente en el cubo del PRO. Está sentado a mi izquierda. No, pero bueno, ustedes quieren satanizarme. Es una casualidad. Tomás Koch, ¿cómo es a propósito de la fe, cómo es tu concepción de tu relación con Dios? Muy humilde, porque los palos enseñan, las caídas enseñan, los momentos de pérdida enseñan.
¿Sabes qué? El otro día en la televisión tuve la posibilidad, en el Cara a Cara de los domingos, tuve la posibilidad de entrevistar a una psicóloga muy madura y muy experimentada, con 50 años atendiendo pacientes impacientes. Y me dijo, ¿sabes, Tomás? El otro día descubrí que cuando llegan los pacientes, mujeres, hombres, jóvenes y parejas y disparejas en el mundo de hoy, tan distinto, llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de expectativas, yo les he dicho, ¿saben? El ser humano es más o menos nomás. Entonces, bajen las expectativas, bajemos las expectativas, somos más o menos nomás. Entonces, bajémonos del escenario, bajémonos del pedestal y seamos más humildes. Seamos más humildes. Comillas, pareciera que el éxito, que es un camino, y la felicidad, que es otro camino, que no se cruzan muchas veces, tiene mucho que ver con la humildad. Y me encantó lo que dijo, y tuvo mucho éxito, comillas, en las redes sociales, porque la verdad es que uno se cree en algún momento, o por algunos momentos en la larga, corta vida, campeón mundial. Y es lo más difícil que hay, y es muy arriesgado. En cambio, cuando uno se da cuenta que está parado en la tapilla de los zapatos, todos, que todos vamos al baño, y que somos todos más o menos nomás, la posición de humildad y de no expectativa, y de poder tomar la vida de una manera distinta, se aparece como una... Los líderes de fe también representan y transmiten... Discúlpeme, entonces, como rematando, uno necesita, desde la humildad, pilucho, frente al mundo, uno necesita tener fe en algo, en alguien. Pero te quiero tocar un tema a ti como católico, o sea, sí. Los líderes pueden ser un gran impulsador al crecimiento de la fe, como también pueden ser un gran impulsador al que la fe decaiga. Claro. Las crisis que ha vivido la Iglesia Católica, que la hemos comentado en programas anteriores, ¿en algún momento te pasó algo a ti? De alguna manera... Me indignó. Me indignó. ¿Pero en ningún momento como renegar de tu afiliación como católico? No, renegar no. Tal vez en una posición de flojera o de cobardía, pero renegar no. Yo quiero comentarte y comentarle a nuestros amigos que un cercano mío, hace muchos años atrás, se vio envuelto en un problema gravísimo de abuso sexual, digamos, que un obispo, Papán Cox, un eus. Y fue muy impresionante. Yo de niño lo conocía como un adulto, él, obispo donde yo nací, en Chillán. Y me crié y me eduqué. Y fue muy impresionante porque yo iba preproduciendo un evento en la costanera de La Serena, Avenida del Mar, Coquimbo, La Serena, y se me acerca un hombre mayor y me dice, Tomás, ¿el obispo Cox es pariente tuyo? Sí, le dije yo, absolutamente, absolutamente. Yo estuve reunido con él cuando el año 2000 vino esta gran fiesta de la iglesia, por la eventualidad que yo produjera esa fiesta, que al final fue por otro lado y fue grandiosa y muy bien hecha, en el Club Hípico. Y lo veía yo muy tranquilo, muy ponderado, muy centrado, como lo vi siempre. Y me dijo, oye, te quiero contar algo. Él es párroco de La Serena y bueno, se ha descubierto una relación distinta, por llamarlo de alguna manera, con un hombre y es una situación gravísima. En las horas después apareció en la prensa esto y fue un volcán, fue el inicio de muchas situaciones. Afortunadamente para él, su contraparte afectiva era un adulto de 25 años, 26 años. Él vive en Europa hace muchos años, muchas décadas ya. Pero yo advertí que este era el comienzo de una hecatombe para la iglesia y bueno, lo vivimos todos los días, las situaciones que se han ido destapando la semana pasada con la visita del Papa, etc. Entonces, ahí hay momentos que uno dice, ¿qué diablo es esta cuestión? Pero uno vuelve por necesidad a tener fe, a pensar que las instituciones no necesariamente están representadas por la expectativa de colocar la mirada, claro, la mirada en el hombre o la mirada claro. más arriba. Todas las instituciones tienen fracasos terribles, pero son válidas y son importantes. Rodrigo, para la gente que convive de un pensamiento similar al de Mario Schilling y que no encuentra ninguna razón para creer en Dios, hablemos de eso. Sí, claro. Y aquí tu libro dice, no diga adiós a Dios, razones para creer. Es un libro que tiene exactamente
más de 300 y tantas páginas, casi 361 páginas. Si me mencionaras la más importante, ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios? ¿Y por qué escribiste este libro? Porque de alguna manera cuando uno escribe un libro es porque quiere transmitir algo para gente que probablemente sí le está diciendo adiós a Dios. Claro, ¿Ah? sí, es un juego de palabras que la editorial me pidió un título comercial del libro. Para abreviar la historia, porque sería una historia muy larga. Sí, en realidad pero una de las razones por cuál creer. O sea, pero la razón que escribí el libro fue el trabajo de mi tesis doctoral, en el fondo. Entonces, tuvo que ver con eso. Ahora, cuando uno hace una tesis en el área que sea y en el grado que sea, en general uno se encuentra con el tema y el autor más que elegirlo propiamente tal, digamos. Eso punto uno. Y está basado sobre todo en los argumentos del cardenal Newman, un inglés del siglo XIX, digamos, en relación, primero anglicano y luego católico, en relación con el tema de la creencia religiosa. No, lo primero, yo no sé, la pregunta tuya es ¿por qué hay que creer en Dios? Sí, claro. Ya, es Sí, que, pues, claro, bueno, el libro, me quedo en el por supuesto, porque sí. cualquiera que vea este libro en una librería, Dice razones para creer. no Dame diga, una Dios, buena no, razón. no para diga creer. Dios a Dios. A mí me llama la atención el título, digo, razones para creer, lo está mirando Chile, a lo mejor en este libro Está la respuesta. está la respuesta. Entonces, Claro, no, yo no ¿cuál sé sería si una va a razón? encontrar la respuesta, Y sí. vaya, y que es la misma pregunta que le voy a hacer después a Ricardo, ¿por qué habría una razón por la cual Sí, creer es que en yo Dios? no puedo dar una, pero voy a decir un par de cosas, porque reducirlo a una sería Sí, un poco obviamente, complejo. Sí. pero como Primero, el programa tiene sus limitaciones. primero decir De hecho, que, se está acabando. decir que está- claro, pero creo que seguimos va a haber dilatando tiempo, el asunto. No, primero porque pareciera que creerle es natural al hombre. Antes de hablar de la creencia religiosa. O sea, a mí me invitaron a este programa y yo creí en la invitación, por ejemplo, y vine y me encuentro con que efectivamente se lleva a cabo. Digamos. Es decir, pareciera de partida que la creencia forma parte, por decirlo así, de las conductas habituales del ser humano. Creemos muchas cosas. Creemos que el metro va a funcionar todos los días y me dirijo todos los días al metro para ir a la oficina, en fin, qué sé yo. Distinto es hablar de la creencia religiosa, que en este libro está tomado desde el punto de vista cristiano, o sea, la creencia en un Dios personal, un trino, en fin, ¿no? El Dios del credo, por decirlo así, ¿no? Pero por decir algunos argumentos en favor de la creencia religiosa, sería, por ejemplo, una razón que el cardenal Newman, sería de Newman en este caso, intenta mostrar como filosófica, alguien podría discutir si o no una razón filosófica, es la existencia de la conciencia moral al interior de cada uno. Es decir, pareciera que hay una voz independiente de ti, en tu interior, que te dice lo que debes hacer y que dice lo que no debes hacer. Y cuando no lo haces, te reprochas a ti mismo, aparece la culpa, por ejemplo. Entonces, habría ahí un argumento, ¿cómo explico? Dice Newman, por ejemplo, ¿no? Esta voz interior que pareciera operar de manera distinta a mí, digamos, ¿no? O con independencia de mí, y que me va indicando lo que debo hacer y me va retando, ¿no? Cuando no actúo de buena manera. Yo sé que Mario quiere intervenir. Tengo inmediatamente Ya, respuesta. pero a eso. un momento, Tengo sí. inmediata No, pero respuesta. por supuesto. Franz de Waal, los 10 mandamientos del bonobo. Espera. Hay una explicación evolutiva. Los Espera. primates, los bonobos y los chimpancés tienen moral. Espera. ¿Qué espera, quiere decir que hay espera. un Cristo chimpancé también en su interior? No, pero espera. A lo mejor Entonces, crucificado también junto a esto, una banana, otro no sé. argumento por ejemplo, otro argumento es que al hombre le pareciera ser muy natural tener creencias de carácter religioso. Es decir, algunos pueblos adoraban al sol, por ejemplo, ¿no? En fin, o adoraban un elemento de la naturaleza. Es decir, pareciera que tendemos, por decirlo así, ¿no? A tomar algo o a una figura como sagrado, al cual invocar, ¿no? Invocación que aparece también en el momento final de la existencia, digámoslo así, en muchos casos, ¿no? Entonces dice, hay algunos argumentos son en favor de la fe. Bueno, ¿esto es un invento del hombre? ¿Podría el hombre inventar la noción de Dios si no le fuese realmente natural, más natural? Es un argumento, claro, alguien podría objetar eso, que, por ejemplo, negar su existencia.
¿no? Bueno, perdón, y solo Mario, y también es que se nos acaba el programa, no, entonces dame la posibilidad y vas a poder responder. Una razón que más, te ha alargado innecesariamente un argumento de carácter afectivo, que puede ser efectivo también, ¿no? Es decir, que pareciera incluso ser más natural al hombre, bueno, querer que Dios exista, que no querer que exista. Ese argumento que tiene que ver con el deseo también es relevante para esta posición. Ahora, eso está claro, eso está... Por favor, Mario. Yo quiero hacer las tres grandes preguntas. Primera pregunta, pecado original. Pecado original se basa en Génesis, Adán y Eva. La ciencia ya ha demostrado, no es una teoría de la evolución, es una ley de la evolución, está empíricamente demostrado, que no hay un Adán y Eva, sino que el ser humano, el Homo sapiens, es descendiente de una larga evolución que parte de los anfibios y termina en este primate. Por lo tanto, pecado original no hay. Segundo, primera alianza, Noé y su diluvio. Es muy tajante. Pero después me rebate. Noé y su diluvio es un copy-paste de una leyenda sumeria acadia, donde Gilgamesh, que vivió 500 o 1000 años antes que Noé, le pasó exactamente lo mismo. Chao tu primera alianza. Tercero, llega Jesucristo a redimirnos del pecado original. ¿Redimirnos de qué? ¿De la evolución? ¿De ser primate? ¿A qué nos viene a redimir? ¿Salvarnos de qué? Oye, y la cuarta y última pregunta. Le doy la palabra a Ricardo. La cuarta y última pregunta. ¿Y este Dios que es dictador, que tiene condenado a su humanidad, que es su criatura, necesita autoflagelarse en una tortura para venir a salvar a la humanidad? ¿Es una especie de Dios nazi? ¿Necesita autoflagelar? Ricardo. La contraobjeción no tiene nada que ver con lo que yo dije. Me encantaría recomendarle a Mario el último libro de Lee Strobel, un famoso periodista, especialista en todo lo que tiene que ver con homicidios especialmente, eso es lo que cubría él, y que escribió 3 tesis. Una se llama El caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de Dios, donde aborda todo lo que acabas de decir. Aunque yo te dejaría una pregunta pendiente, ¿verdad? Lo último que dijiste fue el Homo sapiens. Yo te preguntaría de dónde salió, de dónde surgió. O sea, fue por el momento originario. Ok, esa es la única pregunta que yo te dejaría para que la pudieras contestar cuando termine de preguntar. Perfecto. Dos conceptos muy cortos, diría. ¿Por qué creo? Uno, por la persona de Jesucristo. Invitaron a Billy Graham a un panel como este y su contraparte había escrito La muerte de Dios. Era el libro que habían desarrollado. Y entonces el panelista le pregunta a Billy Graham qué piensa del libro que escribió este señor, ¿verdad? La contraparte. Y su respuesta fue muy sencilla, altamente debatible, muy humilde. Me extraña el título del libro, porque antes de venirme para el panel, hablé con él. Eso no es debatible. Yo creo en Cristo porque tengo una relación personal con él. Punto. Ríanse, no me importa, no me importa. Y segundo argumento, es quizá también atacable, pienso yo. Lo que pasa es que tuve el privilegio de estar en Viña del Mar en estos días anteriores disfrutando de aquella belleza, desde la montaña a ver el mar y todo aquel paraíso, y me hizo pensar que así como me paro frente a una escultura y no imagino que se hizo sola, yo no creo que se hizo sola, alguien está detrás de aquella escultura. Y veía aquella inmensidad y la fe me decía, hay un creador. Esto no se hizo solo, no se hizo solo. Así que seguramente me podrán pasar la aplanadora, pero sencillamente hablo con él todos los días. Es quien me inspira vida. Por eso decidí dedicar mi existencia a él. Y creo que detrás de cada pintura hay un pintor. Hay algo
que me llama la atención de todo lo que tú dijiste, más que entrar en el debate teológico, sí, claro, que puede ser un poco insípido para la gente que nos está mirando este programa, que al escucharte muy racionalmente y muy debatible también, y muy férreo en tu posición, uno no podría imaginar que cuando va a Chile, va en un avión y se va cayendo, ahí se acuerda de orar y de invocar y todo el tema. Entonces digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué le pasó eso? Entonces, sí, claro. Entonces no me da sentido el tema. ¿Qué puede responder frente a eso? Una razón muy sencilla. Pienso que la Biblia ha sido tremendamente manipulada. No es que lo piense, hay evidencia al respecto de cómo fue cercenada la Biblia, manipulada, reescrita, reinterpretada. Por lo tanto, puede que el mensaje de Cristo haya sido pervertido a través de estos últimos 2000 años y lo esencial del mensaje de Jesucristo. Pero mi pregunta no va a eso, porque va al creer, porque finalmente tú invocaste un Dios en ese momento en el avión. Muy simple. En alguien que supone que tú no crees. Muy simple. Yo me crié cristiano. Yo nací cristiano, fui bautizado, a mí ya me lavaron el cerebro desde niño y por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de no sentir miedo ante la muerte ni pensar en otra cosa que hablarle a Jesús o hablarle a Dios. Desde los 2 años que me están diciendo, rézale a tu ángel de la guarda y rézale a Dios, y además yo soy una persona muy religiosa. Si bien soy escéptico, yo todos los días me cuestiono el tema de la muerte. Reflexiono en torno a la inmortalidad o no mortalidad, reflexiono en torno a Dios, o sea, en ese sentido puedo ser tanto más religioso de Ricardo porque puedo preguntarle, Dios, ¿por qué no existe? Pero también ¿Y por qué no me das ninguna evidencia de tu existencia? Ok, pero tú también podías reflexionar que a lo mejor podrías estar equivocado aún en lo que no crees. Exactamente, y puedo estar equivocado. Y le diría lo mismo que dijo Richard Dawkins, que es uno de los padres del nuevo ateísmo. ¿Qué diría si aparece Dios, o a Russell, perdón, Russell dijo eso, ¿qué le diría a Dios si en el más allá estuviera? No creí en ti por falta de evidencia. Y yo diría lo mismo, no creí en ti por falta de evidencia y por el exceso de charlatanes que hay en el planeta que hablan a nombre tuyo. ¿Por qué tengo que creer en esta iglesia o en este señor si tengo 500 charlatanes que se hacen ricos con la fe, se hacen ricos con el negocio de la religión y de pero hay la muchos espiritualidad? Hay muchos que dan testimonio de lo contrario. Por otro lado, la conexión que ha expresado Ricardo, claro. Yo adhiero a su relato. Esa convicción, esa relación directa, ese positivismo, esa esperanza, ese ánimo constructivo, incluso cándido, te acerca a la fe. El escepticismo, ¿a dónde te lleva? El escepticismo a no un te sirve de nada. túnel. No te sirve de nada. Oye, yo les quiero recomendar... No, pero racionalmente Tomás, no tiene nada que hacer. Es legítimo, Tomás es y Mar, individual, es personal. a propósito de escepticismo, yo les quiero recomendar, si usted quiere arrendar un auto, no sea escéptico, vaya a Dunami y Rentacar. Ahí encontrará la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Vehículo automático, vehículo mecánico, sucursales en Concepción, sucursales en Viña del Mar, sucursales en Santiago, en www.dunami.cl. Crea al momento de arrendar un vehículo en Dunami Rentacar. Deja responderle a Ricardo la pregunta que dejó final. Espera, es que le quiero hacer una pregunta primero a Tomás. Es que decía si hay una creación sin creador. Pero te devuelvo la pregunta, ¿y quién creó a ese Dios sobrenatural, mágico y misterioso? Tú me vas a decir, nadie. Bueno, la ciencia dice exactamente, detrás del Big Bang hay cadenas infinitas de explosiones de Big Bang de universos e interuniversos conectados. Es la misma respuesta. Entre tú y yo es que yo creo que el que dijo Big y Bang fue Dios. Esa es la única diferencia. Con la diferencia que uno es un libro mágico y los otros son libros científicos que se han sacado de la cresta durante miles de años en dar teorías racionales y comprobables. Pero la ciencia no ha demostrado la inexistencia de Dios porque si no la gente no creería. Bueno, no se puede demostrar un negativo, según Tomás la Cox. Lógica. A ver, oye, por favor, yo no Rodrigo, puedo demostrar que tú no eres mujer. Ustedes pueden continuar el backstage si quieren el debate. Tomás Cox. Dígame, don Agustín. Usted que tiene un programa en la televisión que es muy visto, un programa en la radio que es muy escuchado, empresario y podríamos decir muchas cosas más. Millonario. Pura cosa mala. No se dio el chile. Haga la cosa seria aquí. No, un trabajador no. Bueno, pero tú
tú en muchos de tus programas también interactúas, sobre todo el de la radio, con la gente. Sí, claro. Y por lo tanto vas teniendo una lectura del ambiente, de lo que pasa en la sociedad, la ciudadanía, con todas las inquietudes. Falta mucha espiritualidad. Yo creo que tu sensación. Mi sensación es que casi no la hay. Pero no hay espiritualidad. Casi no la hay. Pero por otro lado, tengo la sensación permanente de que hay una necesidad de que la haya. ¿Me entiendes? Hay una contradicción. Porque está claro que quienes, la gran mayoría, de una u otra manera, por aspiracional, en fin, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ponen las fichas en lo material, en el consumo, en el tener y no en el ser, esa es vuelta corta e infelicidad en las 24 horas que siguen. ¿Qué piensas que se puede hacer para recuperar un país más espiritual? Primero, pasar por todo el pantano que estamos pasando y tragar, si me permiten, caca, todo lo que sea necesario hasta que aprendamos la lección. Y de ahí tratar de salir jugando con mayor confianza, con aspiraciones más elevadas, y que nuestra vida no sea una liquidación en los moles, sino que algunas ideas, ideas. Bueno, pero una pregunta para ti, y menos pero que es colateral también a preguntársela a Rodrigo y obviamente a Ricardo. Tú dices, bueno, este país ha crecido, se ha desarrollado, es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, pero esa correlación de desarrollo no va con la correlación de desarrollo espiritual. No, para nada. Claro. Entonces la pregunta podría ser que los países que viven crisis, que viven miseria, que viven pobreza, no digo que eso sea bueno, de alguna manera la iglesia es más potente, la iglesia es más fuerte, la iglesia es más activa. Las estadísticas de la semana pasada dicen que sí. ¿Qué opinas tú, Ricardo? Es terrible. Bueno, te contesto con la historia. A pesar de nosotros, a pesar de que mucho de lo que dice Mario es cierto, desilusiones, vergüenzas, abusos, abusadores, gente que se ha hecho millonaria por esto, la iglesia no ha podido ni siquiera autodestruirse por una razón, porque su fundador es muy potente, está por encima de nosotros mismos. Porque a pesar de todo lo que hemos visto, también, a pesar de lo que dice Mario, también ha estado ahí la Madre Teresa. Y ahí está la huella de Dios, que no podemos negarla. Entonces, es cierto que hay un montón de personas que los hemos desilusionado en nuestro quehacer de iglesia. Pero la gracia, la misericordia y muchas otras personas siguen probando que Dios está ahí. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta original. Los países donde verdaderamente no son tan prósperos, no hay tanta riqueza, no están tan enfocados en el hacer y en el tener, incluso a lo mejor pueden ser hasta más pobres. Tu experiencia de visitar países, tú ves una iglesia mucho más activa, mucho más fuerte, un crecimiento del cristianismo más relevante. ¿Hay una relación de eso? Muchos tipos de pobreza. Jesús habló en su famoso mensaje de la montaña acerca de la pobreza en el plano espiritual. Pero creo que sin duda alguna, una persona que realmente conoce a Dios, su prosperidad es integral. Habría que redefinir lo que es prosperidad, porque no es solo tener plata, es integral, tiene que ver con mi vida, con mis relaciones, con mi familia, con mi entorno, con mi manera de ver el mundo, por ser compasivo. Así que hay distintos tipos de pobreza, el que uno encuentra en Haití, por ejemplo, al que uno podría encontrar en países que teniendo muchas cosas y Dios no existe, aquella sequedad enorme que podría uno encontrar familiar y relacionalmente, como es el caso de Estados Unidos hoy. O como el caso de Cuba, que a lo mejor puede ser un país muy adverso, pero que hay una iglesia, parece que es muy ferviente. Trabajo por más de 15 años en la isla de Cuba, visitándolo y alimentando, acompañando, soportando pastores, iglesias y debería decir que en medio de tantas limitaciones, si tuviera un sombrero, me lo quitaría delante de los héroes de la fe en Cuba. Rodrigo, ¿tu mirada de eso? Sí, yo coincido con lo que han dicho aquí. Yo creo que cuando mayor es la adversidad,
mayor es la necesidad de Dios. Hay gente que cree en Dios, pero quizá habitualmente lo tiene dormida esa creencia, y al momento de una tragedia, de enfrentarse a un problema severo, se acuerda, por decirlo así, de esa fe que ya tiene detrás. Una vez me acuerdo que le preguntaron a un teólogo, bueno, ¿y en qué consiste ser cristiano? Él dijo, en el intento de serlo. Eso es, yo creo que el que cree en Dios un poco trata de llevar, de hacer viva su fe, porque una fe sin vida es una vida sin fe, pues entonces al final caemos en eso, digamos, y cuando mayor es el tormento, mayor es la esperanza, mayor es la necesidad. ¿Y cuál es la esperanza fundamental de un cristiano? La salvación. ¿Qué tipo de salvación? Eterna. ¿Cómo relacionan la fe y la ciencia? ¿O para ti no existe esa relación, Mario? Sí, por supuesto. A ver, la ciencia está muy, pero muy anclada y unida con el budismo, por ejemplo. El budismo es total y completamente compatible con lo que están pensando los cosmólogos y lo que están pensando los filósofos de la mente o los psicólogos que están justamente en las líneas cognitivas. A diferencia de, por ejemplo, el cristianismo y la ciencia. Obviamente que el Génesis no se puede interpretar como un libro científico, porque de manera contraria tendríamos que creer que el sol se pone, como dice el Antiguo Testamento, que Dios crea una persona del barro, que la mujer sale de una costilla. Y esos son mitos, y creo que ya todo el cristianismo está conteste en que se tratan de figuras retóricas o mitológicas. Respecto a lo que decía Ricardo, que las religiones se soportan, y especialmente el cristianismo, gracias a su fundador. Hay que mirar a las otras religiones. El Islam también se soporta por su fundador, que es Mahoma. El budismo por el budismo. Las religiones que han caído, que eran muy respetables, como por ejemplo la religión griega, o la religión romana, ya no sobreviven, pero se han transformado, han evolucionado. Y hoy el catolicismo, por ejemplo, tiene un politeísmo disfrazado. Entonces tiene a la Virgen, que equivale a Atenea, tiene al San Expedito y San Antonio para que encuentres polola, qué sé yo, y tiene un santo para que te aparezcan las cosas perdidas. Es una suerte de panteísmo, de politeísmo, pero disfrazado en otro tipo de figura. La ciencia nos invita a reflexionar en forma crítica, a observar y preguntarnos qué es lo que estamos observando. No creer simplemente porque un señor lo dice, porque este caballero que me parece tan simpático lo dice. Por otro lado, y quisiera terminar... No. Oye, y lo otro que quisiera terminar, creo que lo que da significado a la vida, más allá de la fe, es la ética. Si yo vivo una vida ética, le voy a dar mucho más significado que una vida simplemente vacía en cuanto a la fe. Y vuelvo al tema de los animales. ¿Cuántos cristianos hoy se comen un chancho, se comen una vaca, se comen un animalito, que sea un pollo, y les da lo mismo de que todos estos animales tienen auténticos campos de concentración donde provocan sufrimiento a otros seres? Les da lo mismo, ¿por qué? Porque su librito dice... ¿Sabe qué? Usted está por encima de esos animales. Un libro antiecológico y que nos está llevando a la destrucción del planeta. Y eso demuestra que ese libro es incorrecto y que no proviene del verdadero Dios. Le doy 15, casi 20 segundos a cada uno para que vaya pensando. Lo que le pueden decir a la gente que nos está mirando en este programa, ¿por qué es importante la fe? No sé si podría decir directamente eso. Lo único que podría decir para finalizar es que la fe es una inversión y la puedes poner en la ciencia, la puedes poner en una religión. Mi consejo humilde es póngala a Jesucristo, no le va a fallar. Tomás. Concuerdo con la frase de Ricardo, la fe es una inversión, la fe es una necesidad, la fe es una carretera que está ahí, que uno puede tomar o no, dejar o no, volver o no. La fe es una buena luz en un momento, cada día es una esquina distinta, es una coyuntura distinta, es una bocacalle distinta, siempre ayuda a la fe, es mejor tenerla en alguna dosis que no tenerla, me parece a mí. La fe mueve montaña,
yo creo que también es fácil matar la fe de un combo, porque hay, como decía Mario, 1000 razones científicas para dejar de estar y de tener fe, pero viene bien la fe, viene bien. ¿Rodrigo? Sí, yo no puedo responder por las otras personas, puedo decir nomás que para mí es importante creer porque me sale naturalmente, por decirlo así, esta creencia y esta fe y esperanza en Dios, y no concibo mi vida sin creer. No, esa es una respuesta para mí, digamos. ¿No? Me costaría concebirme a mí mismo escéptico. Está en tu naturaleza. Le están colocando la musiquita, señor Chile, no es para que lo estén aquí discriminando, pero ¿qué podría decir usted? ¿Qué es lo que puedo decir? Respeto a la gente que cree. En algún minuto yo fui muy efusivo, discriminando a la gente que creía, tratándolas de torpes o intelectualmente deficientes. Me tocó ir a Israel, conocí cada uno de los lugares por donde anduvo Jesucristo, y si bien no me volvió la fe, no creo en esa religión, sí siento un tremendo respeto por los que piensan que ese es un camino que los puede tranquilizar. Creo que la existencia humana es tan terrible, tan llena de sufrimiento, que no importa que creamos en algo equivocado con tal de estar bien física y psicológicamente. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos en este programa? ¿Casi 2 años? Como 2 años. Sí, yo tengo la fe que usted va a recuperar la fe. Siga debatiendo por las redes sociales, nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.